Buenas noches, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes, con algunos aquí cerquita. Habemos un grupo muy reducido, pero sé que algunos hermanos nos están siguiendo por las redes. Ya concluye este día, son casi las 7 de la noche y bueno, pues nos disponemos ya a terminar el culto en unos minutos más tarde y concluirá este día 6 de diciembre, que se constituye en la liturgia cristiana en el segundo domingo de Adviento. Ya desde la semana pasada empezamos a introducirnos a este asunto del llamado Adviento, que es una celebración de algunas iglesias de todo tipo de denominaciones. Diríamos que la cristiandad celebra. Y en la cristiandad pues están involucradas iglesias protestantes, iglesias no protestantes, iglesias evangélicas, iglesias antiguas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que el Adviento, pues después de que Cristo nació, tuvo su ministerio, fue crucificado, muerto, fue sepultado, resucitó, durante 40 días estuvo apareciendo a los discípulos, ascendió al cielo y los discípulos empiezan a predicar por orden de Cristo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y la iglesia empieza un proceso de expansión durante el primer siglo de la era cristiana, estamos hablando de hace 2000 años. Y la iglesia empieza a predicar el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Pero conforme van pasando los años, la iglesia tiene la necesidad de introducir maneras de explicar quién es Cristo. Y surgen algunas prácticas, como la Semana Santa, que los cristianos recordaban que en el tiempo de la Pascua judía, Cristo fue sacrificado considerando aquel Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y fueron las primeras celebraciones o recordatorios de la vida y ministerio de Cristo. Más adelante se empezaron también a introducir otras celebraciones y tenemos que reconocer que la Navidad está insertada en un contexto pagano. Los romanos celebraban el nacimiento del sol en ese contexto politeísta, y los cristianos, aprovechando ese marco, empezaron a predicar que Cristo había nacido. Por supuesto que era superior, el creador del cielo y de la tierra había venido al mundo. Y se empieza a armar todo un proceso pues de recordar y de celebrar, y los cristianos de aquellos años, de los primeros siglos, siglo IV, tal vez siglo V, armaron lo que se conoce como el Adviento, que la iglesia cristiana, como los cristianos del Antiguo Testamento, estaban esperando la aparición del Mesías. Y los creyentes, más que cristianos, los creyentes del Antiguo Testamento, judíos, estaban esperando que el Mesías apareciera para redimir al pueblo. Y bueno, finalmente la espera concluye. Y después del libro de Malaquías empieza Mateo en el Nuevo Testamento, y nos parece muy fácil decir de Malaquías a Mateo, ¿qué pasó? Pues para algunos fue un tiempo de silencio, donde Dios no tuvo revelación durante 400 años. 400 años, casi el mismo tiempo que el pueblo de Dios estuvo en Egipto. Allí estuvo 430 años. Y resulta que el cristianismo, con la llegada de Juan el Bautista, con la llegada de Zacarías, ¿verdad?, que se le anuncia que habría de nacer un hijo ya en su edad más avanzada, y luego a María se le aparece el ángel y le anuncia que va a tener un hijo que es el Salvador. Dios retoma su comunicación con el mundo. Y en la iglesia, a lo largo de su historia de 20 siglos, ha mostrado al mundo este maravilloso acto de redención. Y nosotros los cristianos, pues de alguna manera celebramos también el Adviento. Algunas iglesias utilizan una corona y hacen un ritual, ¿verdad?, de lecturas, de letanías. Algunas iglesias, nosotros crecimos, la iglesia
Muchas iglesias crecimos sin tanto aparato litúrgico, sin coronas, solamente con adornos propios, que habría que explicarlos también. ¿Qué hace un árbol en medio de una iglesia, verdad? En un templo. Tiene razones que no es tarea que vamos a hacer en esta noche, pero sí es muy importante pensar que estamos en el Adviento, en el periodo del Adviento. 4 domingos previos a la Navidad. Se celebra el primer domingo de Adviento, el segundo domingo de Adviento, el tercer domingo de Adviento, el cuarto domingo de Adviento, y finalmente llega la Nochebuena, la Navidad. Este año, el cuarto domingo antes de la Navidad, del jueves 24 de diciembre, está el 29 de noviembre, 6 de diciembre, 13 de diciembre, 20 de diciembre, y el jueves 24 llega la Navidad. De manera que la iglesia en esos 4 empieza a predicar que Cristo viene, como el antiguo pueblo que esperaba la venida del Mesías. Finalmente el Mesías llegó, pero fíjense ustedes que pasó algo interesante. Dice el Evangelio de Juan: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron ni lo conocieron. Y dice el evangelista: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la iglesia empieza su peregrinar con la proclamación del Evangelio, el periodo apostólico del primer siglo, y los siglos empiezan a correr, y hoy, después de 20 siglos, la iglesia sigue predicando a Jesús. Y nosotros hemos retomado el Adviento pensando en aquella historia de la venida de Cristo, pero fíjense que cuando Cristo asciende, les dice que prediquen el Evangelio, y dice la historia en Hechos de los Apóstoles que Jesús empezó a ascender, y los discípulos empezaron a ver que Cristo ascendía, y de pronto una nube hizo que se perdiera, pero unos ángeles, unos varones, le dijeron: así como lo han visto ascender, así mismo regresará. Y la iglesia entonces, el pueblo de Dios, está en una espera. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Es decir, también estamos en un Adviento, estamos en una espera antigua. Y la iglesia, a lo largo de los siglos, los 4 domingos, tiene la oportunidad de predicar de la esperanza, de la paz, del amor y del gozo que esperamos. Porque miren, hermanos, tenemos que reconocer que la iglesia de Cristo en la historia, esta esperanza de su venida, para algunos es locura. Nos consideran, pues no sé si personas alteradas de nuestras facultades, ¿verdad? Creyendo algo que ellos dicen que no existe, pero la Biblia dice que la fe es la certeza de las cosas que no vemos, la convicción, ¿verdad?, que está ahí, aunque no lo vemos. Nosotros tenemos esperanza, y ya la semana pasada de alguna manera lo hacíamos. En esta tarde, noche ya, estaremos pensando que la segunda venida tiene que ver con esa esperanza, pero también con la llegada de la paz. Ya en la mañana nuestro hermano Ezequiel nos hablaba un poco de unas definiciones muy interesantes de lo que es la paz. Todo mundo desea la paz. La siguiente semana estaremos hablando del amor y luego hablaremos del gozo. 4 elementos que el ser humano lo tiene. Hoy hablemos de la paz. Tal vez la paz es una de las cosas que el ser humano más desea, pero que menos promueve. Qué contradicción, ¿verdad? Todo mundo quiere paz. Todo mundo quiere estar tranquilo, sin preocupaciones, sin presiones, pero no hacemos nada para que la paz prevalezca. ¿Ustedes saben lo que es la OTAN? Son unas siglas. Es la Organización del Transatlántico Norte. Países de primer mundo que están organizados precisamente, entre otras cosas, para promover la paz. Con un tremendo ejército, ¿verdad?, que ellos dicen que la paz se consigue con la guerra, ¿verdad? Es una contradicción muy interesante, y pues es lo que el mundo piensa. Y para ellos la paz es evitar movimientos violentos con la violencia que ellos mismos ejercen y manejan. Pero la paz es una realidad que
que nosotros queremos. El mundo desde siempre ha estado en una constante convulsión, en todos los niveles, desde la célula mínima de la sociedad humana, que es la familia, necesita paz. La comunidad en la que las familias viven necesitan paz. La sociedad de una ciudad necesita paz. El conglomerado de los estados o comunidades de un país busca paz. Los países en los diferentes continentes buscan la paz. El mundo entero necesita paz y no hay paz. Estamos oyendo violencia en nuestras entidades, violencia en nuestras colonias. Escuchamos que se oyen balazos en las noches donde vivimos algunas veces y después escuchamos que hay por ahí un funeral. ¿Y qué pasó? Pues los balazos de anoche, ¿verdad? Y se oye eso seguido porque hay violencia. Las estadísticas nos dicen que los índices de violencia son alarmantes. Que se escucha hace algunos años, cuando mi hijo Héctor estaba en la primaria, llegó la secretaria de Seguridad de la entonces delegación Gustavo Madero, y estuvimos ahí en la primaria. Héctor, mi hijo, estaba en la primaria, y llegó la secretaria de Seguridad a hablar con todos los padres de familia sobre los problemas de inseguridad en esta demarcación de hoy Alcaldía Gustavo Madero. Y una mujer fuerte, con mucho carácter, empezó a hacer preguntas a los padres e informar de todo lo que estaba pasando. Y decía: ¿sabían ustedes que nosotros hacemos recorridos a las 3 de la mañana? Y hay muchos jóvenes drogándose, asaltando, y ha llegado a un nivel escandaloso, decía, de violencia. ¿Sabían ustedes que en los jardines de niños ya hay tráfico de drogas? Y todos los papás nos quedábamos impresionados. Y decía esta persona, y le preguntaba a los pocos padres que asistieron, de más de 300 niños en la escuela, solamente asistieron como 80 padres de familia. Y pregunta la secretaria de Seguridad: ¿cuántos de los que están aquí toman, ingieren bebidas alcohólicas? Y hay como 2 personas levantaron la mano. Y dice la secretaria de Seguridad: además ustedes son mentirosos, porque ya le preguntamos a los niños, y la estadística, por el dicho de los niños, es que el 90% de los padres de aquí son gente que toma y se alcoholiza. Entonces, de 80 padres, nada más 2 o 3 levantaban la mano, algo estaba mal. Y estaba diciéndonos todas las conexiones de violencia que existe, y que cuando esos jovencitos son levantados y llevados por la violencia que están ejerciendo, al otro día o en un rato llegan los padres: es que ¿por qué detuvieron a mi hijo? Mi hijo no hizo nada malo, ¿verdad? Cuando está totalmente intoxicado, cuando ya acuchilló a alguien, cuando ya hubo gran violencia. Y esa es la realidad que viven nuestras sociedades hoy en día. Sociedades con grandísimos problemas. Pero fíjense ustedes que cuando nosotros vamos a la Biblia y descubrimos que uno de los eventos y las necesidades que más necesita nuestra sociedad es la búsqueda de la paz. Pero el ser humano no tiene los elementos ni para buscarla ni para generarla, porque no buscamos la paz donde se debe de buscar, ni tenemos las condiciones humanas para generar esta conducta llamada paz, que no es otra cosa más el cesar de la violencia. Que el ser humano pueda encontrar y vivir una vida de tranquilidad, de cero presión. Pero sabemos que el problema de la paz tiene muchísimas cosas detrás. Es un entramado que la paz necesita. Estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad en todos los sentidos, y sabemos que la gente no tiene eso. El ser humano no tiene eso. Y nosotros como cristianos nos preguntamos: ¿qué tenemos que hacer?
Porque miren, hermanos, también el otro punto es que la paz es el resultado de tener ciertos elementos en la vida de nosotros. A veces la gente cree que con el dinero va a tener paz. Si tengo una buena preparación, si consigo un buen trabajo y tengo condiciones, voy a tener paz. Y nos encontramos con que la gente anda desesperada por generar dinero y más dinero y no tiene paz. Y que la gente dice, bueno, con que tenga salud voy a tener paz. Y nos encontramos que la gente que aparentemente tiene salud no vive con paz. Y cuando leemos el pasaje que ya hicimos mención en el libro de Números, nos encontramos que hay un contexto. El libro de Números es el cuarto libro del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y el libro de Números es un libro que se va a generar, se va a construir mientras el pueblo del Señor había salido de Egipto e iba camino a la tierra prometida, y en un periodo de 40 años entre la salida de Egipto y el llegar a la tierra prometida, surge este contexto del libro de Números, que son censos, que son registros que el pueblo de Dios estaba preparando para su llegada a la tierra prometida. Hacía 400 años que el pueblo de Dios, que esta tribu, que esta familia había ingresado a Egipto por hambre en el tiempo de José. Y habían estado ahí primero muy felices en el mejor territorio y el más fértil territorio de Egipto, el territorio de Gosén. Pero Éxodo empieza diciendo que después de que José murió y que había sido el protector de su propia familia en ese territorio, una tierra ajena a la familia de Jacob, todavía no podemos hablar de los judíos, por supuesto. Al morir él, los nuevos líderes, el faraón que estaba en turno, se olvidó, desconoció la historia inicial, y entonces el pueblo del Señor empezó a ser sometido a la esclavitud. Y la palabra de Dios dice que muchas cosas terribles sucedieron, incluso el intento de exterminio por la muerte de los varones. Dios siempre va a utilizar elementos maravillosos para redimir a su pueblo. Podríamos leer Apocalipsis 12 como un resumen. Apocalipsis 12 es el resumen de toda la historia de la salvación, de toda la historia de la salvación. La visión de Apocalipsis 12 de la mujer y el dragón no es otra cosa que una abstract, como dicen hoy los investigadores cuando escriben un documento. Empieza con una abstract, que es una síntesis minuciosa de todo lo que se va a desarrollar en esa tesis. Y Apocalipsis 12 no es otra cosa más que la lucha entre el bien y el mal, la iglesia contra los poderes del mal, y siempre se va a ver la intervención poderosa de Dios a favor de su pueblo. Y nos encontramos que el pueblo del Señor sale de Egipto y Dios lo va preparando para su ingreso a la tierra prometida, porque Dios en su proyecto de eternidad había pensado que ese iba a ser el proyecto en un pacto que Dios establece con su pueblo. Y Dios le dice al pueblo que se tenía que ir preparando con leyes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, 6 días trabajarás y el 7º lo dedicarás a Jehová tu Dios. 4 mandamientos que tenían que ver con la relación del hombre con Dios, y 6 mandamientos con su prójimo: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás. 6 mandamientos que tienen que ver. Pero no solamente eso. Cuando llega al capítulo 6 de Números, después de empezar a dar ciertas leyes, también Dios establece una familia sacerdotal que se dedicara a las actividades de la adoración a Dios, y los levitas son separados de las 12 tribus, y esta tribu se dedicará a todos los aspectos que tienen que ver con Dios. Y las 11 tribus restantes tendrán que apoyar a esta tribu para que los demás se dediquen a producir, a generar recursos, y la tribu levita estará dedicada a los aspectos de Dios. Y no solamente eso,
Dios establece el sacerdocio arónico y Dios le da la bendición a Aarón, que Aarón iba a ser el portador de una bendición para su pueblo, que leímos. Jehová habló a Moisés diciendo, están en el contexto de ese peregrinar, habla a Aarón y a sus hijos, es decir, a la tribu levita, y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, hay una bendición. El pueblo de Dios iba a ser bendecido, con palabras. Y dice, hasta Dios les dice cómo debían ser bendecidos su pueblo. Por cierto, quiero decirles que en la vida de la iglesia, en la vida cúltica, a veces las iglesias les gusta hacer lo que quieren en el culto, ¿no? Espectáculos. La iglesia se ha convertido en muchos lugares en espectáculos. Y Dios no quiere espectáculos. Dios quiere un culto, como dice el apóstol San Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, luego, agradable a Dios. Y a veces el mundo quiere que el culto sea agradable a mí. Y a veces la gente sale diciendo, hoy no me gustó el culto, estuvo muy feo. No, el culto no es para ti. Habría que contestarles, ¿verdad? No me gustó cómo predicó el hermano. Pues ni modo. El hermano y el culto fueron diseñados por Dios para que Dios sea alabado y glorificado. Y la bendición que Dios da a Aarón es para que fuera dicha a su pueblo, hasta la bendición. Cuando yo fui estudiante en el seminario, recuerdo que un pastor, el pastor Marcelino Ortiz, éramos los estudiantes, llegábamos a las reuniones de presbiterio y ahí estaban los alumnos de los seminarios, porque había varios seminarios a los que se enviaban a los alumnos. Y como decía don Jonatán Monterrey, ¿verdad? Pero nosotros nos matricularon en el seminario teológico, en el bueno, decía él, ¿verdad? Y entonces este pastor decía, porque había llegado la noticia que los estudiantes llegaban a las iglesias, pues fachosos, ahí todos mal vestidos, y entonces en esa ocasión se dirigió a los alumnos y les dijo, ustedes tienen que ir los domingos al templo bien vestidos. No tienen que ir elegantes, porque no se trata de ir elegantes, pero por lo menos una corbatita, y si no la tienen, yo se las regalo, decía el pastor, ¿verdad? A mí no me regaló ninguna, pero tenía. Y entonces recuerdo que dijo, y yo me quedé sorprendido, eso demostraba que no había leído bien la Biblia yo. ¿Sabían ustedes que Dios le dio órdenes a Aarón de cómo tenía que vestirse? Hasta los calzoncillos estaba previsto en la Biblia. Y yo me quedé así. Pues me puse a estudiar, ¿verdad? Y sí es cierto, Dios tenía línea para todo lo que tenía que hacerse en lo que tenía que ver con la adoración a su pueblo. Que el sacerdote tenía que vestir con ciertas ropas, ropa interior, ropa de lino, detallado, totalmente detallado. Y esto nos habla, hermanos, cómo Dios quiere que se hagan las cosas. No voy a hablar de eso. Solamente quiero en esta noche de Adviento, en esta noche que nos estamos preparando para llegar a la gran celebración de recordar la encarnación de Cristo, de Dios en Cristo, cómo el pueblo iba a ser bendecido por palabras que Dios había establecido. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, eso dice Dios, Jehová habló a Moisés, son palabras de Dios. Y creemos que por inspiración divina el escritor del libro de Números tomó las palabras de Dios, se llaman los agiógrafos, los escritores sagrados, y escribieron las palabras que provenían de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Es la primera declaración de la bendición. Número 2, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La segunda declaración. Y tercera declaración, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 3 declaraciones. Y cada declaración está formada de 2 componentes. ¿Sí se dieron cuenta? Empieza que Dios le dice a Aarón, así bendecirás al pueblo.
Y dice, no dice como yo te bendigo, no era la bendición de Aarón, era la bendición de Dios sobre su pueblo. Primera declaración, Jehová te bendiga y te guarde. Es la primera bendición. Y esta bendición viene en un momento muy difícil. El pueblo de Israel, que era mucha gente, que estábamos viendo otra vez un video de cómo es que pasó el pueblo por el Mar Rojo, y eran multitudes. O sea, lo que hizo Moisés fue algo tremendo. Guiar a un pueblo, si llevara 20 gentes a algún lado, resulta tan difícil. Ahora llevar a miles de personas cargando todo lo que sacaron de Egipto, posesiones, riquezas. Ahí está Moisés y ahí está Aarón como sacerdote. Y viene la primera declaración en ese tiempo de crisis. ¿Qué es una crisis? Es un tiempo de presiones, de problemas, de gran estrés, pero que siempre nos lleva a cambios. ¿Ustedes han vivido crisis? Cuando cambiamos de escuela, ¿es crisis? Vaya que sí es una crisis. Cuando terminamos un nivel académico y entramos al siguiente, crisis. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Cuando cambiamos de casa, es un problema, ¿verdad? Y aquí el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, de la comodidad, de una sola... esclavizados pero contentos, decían muchos, ¿no? Y Dios dice, no, mi pueblo no puede estar esclavizado. Y lo saca. Crisis. Se enoja el pueblo. Ay, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Estábamos felices ahí, comíamos carnita. Y Dios les iba supliendo sus necesidades. Crisis. Pero en esa crisis, Dios les dice, bendice al pueblo. Que Jehová te bendiga. Bendecir es bien decir, desear cosas que Dios te guarde, que Dios te dé lo que necesitas, ¿verdad? Eso es bendecir. Que Dios te llene de muchos días, que Dios te dé salud. ¿Cuántas bendiciones no decimos a la gente que amamos? Que alguien nos escribe, oye, te saludo, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo has estado? ¿Sabes qué? Cuando nos despedimos, que Dios te dé mucha salud, que Dios te dé muchos años de vida, que disfrutes lo mejor, ¿verdad? Aquí Jehová dice que Jehová te bendiga. Imagínense si Dios nos ve y nos dice, yo bendigo a la congregación Alfa y Omega. Que la abundancia de la gracia de Dios descienda sobre cada miembro. Vaya, eso es una bendición. Que Dios esté viéndonos a nosotros, a cada uno de ustedes, hermanos, sería la mejor cosa que nos podría suceder. Bueno, la bendición arónica tiene ese primer componente. Que Jehová te bendiga y te guarde. Vaya que lo necesitamos. Queremos que Dios nos guarde, nos proteja, nos cubra. No solamente que nos bendiga, sino que se haga presente en nuestro diario vivir, como primera dupla, ¿verdad? Ese componente binario que bendice y que guarda. Pero no termina ahí, la bendición pasa a un segundo nivel. Jehová, otra vez como sujeto, como actor. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Resplandecer el rostro, yo nunca lo había entendido, siempre pensaba, pues que brille el rostro de Dios, y decía un profesor, el profesor Mariano Ávila, que es un biblista, decía que te sonría. Imagínense que vamos caminando por la calle y que Dios nos ve y nos sonríe. ¿Ustedes pueden hacer que su rostro resplandezca? Si van todos mal encarados, si van todos molestos, porque no sé tantas cosas que nos pasan, pero cuando vamos en la calle con un rostro tranquilo, que la gente nos ve, hasta la gente nos saluda. A mí me ha pasado, que uno va tranquilo, contento, y va la gente, se nos queda viendo y nos saludan sin conocernos, ¿no? Porque tenemos un rostro que está reflejando algo diferente. Y qué interesante es que Dios nos vea, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Vaya, la vida es diferente, hermanos. El saber que vamos caminando por el mundo y que el rostro de Dios tiene
una empatía hacia nuestra propia vida. Dice, y tenga de ti misericordia. Es decir, la misericordia es esa actitud benévola que viene del corazón, de ahí la palabra misericordia, y que nos ve el Señor con su corazón lleno de amor. ¿Qué más podríamos pedir, verdad? Pues tal vez lo que sigue, que nos bendiga y que nos guarde, que nos vea con un rostro sonriente y que nos vea con benevolencia. Y por tercera cosa dice, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Todos necesitamos paz, hermanos. Vivimos en una sociedad altamente estresada. Todo mundo tiene problemas económicos, todo el mundo tiene problemas con el tiempo, todo el mundo tiene problemas con la actividad laboral. Es una realidad. ¿O alguien de ustedes no vive esa experiencia? Qué bueno si no lo vive así. Pero normalmente vemos que llega el fin de la quincena y la gente está preocupada porque los recursos van a la baja. Si es que hay quincenas. Hay personas que van al día, la papá sale a trabajar a ver qué pesca, porque la cosa es difícil para mucha gente, ¿no? Y eso hace generar una actitud difícil, una actitud preocupante. Y muchos padres llegan a su casa molestos, preocupados, gritan, golpean, y se rompe totalmente ese ambiente que quisiéramos que hubiera paz. Pero para los hijos de Dios, hermanos, yo creo que el poder predicar, el poder acercarnos a la palabra de Dios, acuérdense que en el culto, dice por ahí un autor suizo, Jacques von Almen, en uno de sus libros sobre el culto, que la vida cristiana, al estar en el culto, el venir al templo es venir a llenarnos y chupar de la bendición de Dios, para que cuando salgamos al mundo, se inhala y se exhala, se inhala y se exhala, y utiliza la idea del corazón, el sístole y diástole, ¿no? El ingreso y egreso. Y la vida cristiana es venir al culto y llenarnos para que podamos ir en nuestro diario vivir y exhalar y vivir la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida que refleje la paz de Dios, a pesar de las circunstancias. El pueblo de Israel estaba en un momento difícil, iban en un peregrinar, venía una transición total a su vida, y Dios le está diciendo a Aarón, bendice al pueblo, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ti, y termina diciendo la bendición, y te dé paz. Y en esta noche, hermanos, deseamos que la paz de Dios, como dice la carta a los Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, guarde nuestros pensamientos en Cristo. Jesús le dice a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no como la da la OTAN, no como la dan los gobiernos mundiales. Es la paz de Dios que, a pesar de los problemas, a pesar de las carencias, a pesar de los conflictos, a pesar del dolor y del duelo, la paz de Dios está en medio de nosotros. ¿Cómo deseamos que esta temporada que está llegando ya a su clímax, todas las familias de nuestra congregación, especialmente quienes han sufrido pérdidas, podamos experimentar y testificar que el Señor nos bendice y nos guarda, que el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros y tiene de nosotros misericordia, que Jehová está alzando sobre nosotros su rostro y nos está dando la paz. La oración de todos nosotros, hermanos, en esta temporada litúrgica llamada de Adviento, que sea orar unos por otros, que sea compartir
de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero sobre todas las cosas, que podamos experimentar la deliciosa paz que viene de Dios en medio de su pueblo. Oremos. Señor, gracias porque tu paz ha sido prometida. Gracias, Señor, porque Dios en la bendición arónica hace realidad esa paz en el ministerio de Cristo. Esa paz tan anhelada desde el Antiguo Testamento se hace una realidad para los que somos seguidores y parte del pueblo tuyo, Señor, en Cristo. Gracias por la promesa de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Gracias porque ya no la has dado. Señor, permite que la podamos recibir. Que no haya nada que se oponga a solamente extender nuestros brazos y recibir esa maravillosa paz que viene de ti. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano que ha vivido pérdida y dolor, que se encuentra en este conflicto y en esta transición, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea una realidad para tu pueblo, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo, el dador de la paz. Amén.